Estos paisajes, estas personas, estos grupos fueron durante 2 años cómplices y una muestra palpable de que juntando voluntades es posible crecer y salir adelante. Y es que eso fue precisamente lo que se planteó el proyecto Páramo desde sus inicios: generar mejores condiciones de vida para el desarrollo, la paz y la reconciliación de familias de los municipios de Argelia, Nariño, La Unión y Sonsón en el oriente antioqueño. Como en todo buen final, es hora de hacer balances. Y qué mejor momento que la jornada de cierre y evaluación realizada el pasado mes de diciembre de 2013 en el municipio de Sonsón. Allí, durante 2 jornadas, miembros de las familias, de las organizaciones y de las entidades ejecutoras del proyecto nos encontramos para decirnos gracias. Dentro del proyecto Páramo, uno de los beneficios más importantes en el tema productivo ha sido, yo pienso que aprender a manejar los registros. Eso es una cosa que ha sido muy difícil, pero es muy importante tenerla dentro de cada una de las fincas, porque ahí es donde nos damos cuenta qué es lo que vamos, o sea, si el cultivo es rentable, si no es rentable, cómo es que vamos a plasmar cada uno de los registros, si es de producción, si es de siembra, si es de cosecha, si es de gastos de insumos, de cantidades de lo que se le aplica. Nosotros como facilitadores acompañábamos a cada uno de los beneficiarios en sus fincas en la parte productiva, dábamos asesoría en la parte productiva, dábamos también asesoría en lo que tenía que ver en la planificación de las fincas como tal, como empresa familiar. La cosa que hemos logrado mejorar pues con el proyecto, uno es la calidad de los productos, ¿cierto? De que la gente en cada una de sus fincas implemente buenas prácticas agrícolas, o sea, que sean prácticas más amigables con el medio ambiente, buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, en una organización que es un trapiche, entonces de que la gente mejore esas prácticas que hacen en el proceso de la panela. La comercialización es un asunto que es bastante complejo de entretejer, ¿cierto? El proyecto que hizo permitió que las organizaciones y las personas que hacen parte de las organizaciones se conozcan, vean qué productos tienen, miren cómo se pueden aliar unos con otros. Se hizo presentación de la red de biocomercio, que es una propuesta de comercialización de campesinos y campesinas. Se les hace la propuesta de que se hagan socios de esta red de biocomercio. El enfoque de comercialización se da por línea productiva, ¿sí? Entonces la línea de frutas, la línea de hortalizas, la línea de panela y la línea de café. En este momento estamos mostrando entonces qué es lo que se produce en cada una de esas líneas, ¿cierto? Entonces tenemos la línea de frutas, básicamente son frutas de tierra fría. Si encuentras frutas como el maracuyá o la naranja, está en la finca cafetera diversificada. Quisimos mostrar la finca cafetera como una finca diversificada de muchos productos. También tenemos la línea de hortalizas y algunos procesados a partir también pues, de hortalizas y de frutas, y la línea pues, de panela. Resaltando especialmente que la gente se dé cuenta que en la finca hay muchas cosas todavía. Y sobre todo también conversando mucho sobre lo que son las semillas criollas, el material propio. Hay que comenzar otra vez a rescatarlo porque se está perdiendo esas variedades criollas. Nos hemos visto beneficiados y de verdad que el énfasis que podemos hacer allí es de llegar a multiplicar mucho, porque es enseñarnos a producir de pronto producción más limpia, sin tanto agroquímicos, que ese sería pues como un énfasis que hay que seguirlo haciendo, y porque sabemos de que el mercado nos lo está exigiendo, sabemos de que los mercados y más en fruta pequeña viene siendo
productos que los están exigiendo mucho los países europeos, por ejemplo, pero siempre nos ponen la traba de que sea producción más limpia, trabajado con buenas prácticas, y este proyecto hizo mucho énfasis en eso. Yo veo que todos como que dicen hoy se termina, para mí creo que apenas está iniciando porque es solamente un pasito, porque sabemos de que lo que le decía antes, el mercado lo está exigiendo y pues lo de nosotros es seguir trabajando, somos agricultores y seguir trabajando. Yo sé que hay mucha gente que quiere comercializar nuestros productos, entonces es lo que le decía, seguir multiplicando, volvernos multiplicadores de esto para tratar de sacar los volúmenes que se necesitan para exportar. En el proceso de fortalecimiento, en el proyecto Páramo, se trabajaron varias herramientas muy importantes. Inicialmente se hizo un ejercicio llamado la línea de la vida, donde les permitía a las organizaciones conocerse desde qué edad tenía esta organización, cuáles fueron los hitos que han marcado la vida de cada una de estas organizaciones. Trabajamos una herramienta muy importante como el ICO, el Índice de Capacidad Organizacional, que les permitía a ellas mismas darse cuenta de algunas fortalezas y debilidades que tenían como organizacional, como la organización. También trabajamos con el fortalecimiento de las juntas directivas, principalmente cargos y responsabilidades en cada una de ellas. Y finalmente, en la resolución de los conflictos, cómo cada una de estas organizaciones debía tomar lo mejor de sí para resolver los conflictos que se les presentaban a cada una de ellas. Primero se seleccionaron unas víctimas líderes de las comunidades, de los 4 municipios. Se hizo una selección amplia y después se hizo, dijéramos, más resumida hasta llegar a tener las personas que íbamos a formar. Estas personas se formaron en un proceso que se llama Pasos, donde 2 días cada mes se reunían a trabajar sobre diferentes módulos. Después del 6º paso, se empezó con un proceso de que ellos ya iban a sus comunidades a prestar apoyo psicosocial a las víctimas del conflicto. Estos promotores de vida y salud mental trabajaban en grupos de a 15 personas que eran víctimas del conflicto y trabajaron durante 10 abrazos. Con ellos lo que se hace es elaborar duelos, generar procesos de integración y de tejido social, pero también son personas que, como ya estamos un poco pasando al posconflicto, empiezan a trabajar sobre el perdón, sobre la reconciliación, sobre temas más de posconflicto que de conflicto. Uno empieza novato, o sea, no tiene un conocimiento pleno y acá ya adquirí una parte esencial, que es llegarle más al dolor de la persona, sensibilizarse con ese dolor y no tocar siempre con palabra, sino que con una caricia, un masaje, un gesto, es aliviador para la otra persona y ahí se va siendo más cercana a uno, porque esto genera espacios de confianza. A mí este proceso me aportó demasiado, porque le ayuda a uno a mirar más allá, a ver que uno no está solo en el mundo y que hay mucha gente que tiene sufrimiento, que si a uno no le ha pasado nada, hay mucha gente que necesita apoyo, que necesita un abrazo, que necesita una palabra de aliento. Entonces también pues aprendimos mucha cosa en cuanto al manejo de emociones, de conflictos. Entonces esto mejora las relaciones familiares en un 100% y sociales y con los vecinos. Entonces uno puede entrar a mediar con los demás de una manera más eficiente. En la jornada de cierre y evaluación fueron certificados 2 grupos de beneficiarios que participaron en procesos de capacitación durante el proyecto: las promotoras de vida y salud mental y los promotores campesinos. Tener este certificado para mí es muy gratificante, porque a la vez representa una responsabilidad grande frente a la sociedad, frente a las personas que ya nos conocen, que somos Provísames, porque, o sea, estamos como
con una obligación, pero no es una obligación porque nos toque, sino porque nos nace del corazón hacerlo, de estar con ellos si nos necesitan, de prestarles un oído que las escucha, sus dolencias, sus problemas del alma y del corazón, de ofrecerles un abrazo si así lo necesitan. Entonces es estar como a la disposición de la comunidad, de estar también muy receptivos a la familia, a la sociedad en general, a los problemas que se presentan. Para mí eso me engrandece y sé que voy a salir adelante como persona, sé que le va a poder ayudar más a la comunidad y sé que si más adelante tengo la oportunidad de salirme del campo, tengo algo con que presentarme con mis capacidades que he podido hacer y sé que me sirve para la vida diaria. El proyecto tenía también un componente llamado habitabilidad, que en otras palabras es equipamiento comunitario. Para eso, en cada municipio se siguió un proceso participativo para elegir una obra, para hacer adecuaciones físicas y también para contribuir con dotación. Vamos a ver cómo se realizaron. En el municipio de Argelia, en primer lugar, una sede de aso comunal fue reformada para tener un auditorio que sirviera para muchas organizaciones del municipio. En el municipio de Nariño se adecuó una casa de la Asociación de Mujeres en comodato a través del municipio para servir a esa asociación y a otras organizaciones como espacios de reuniones y también como auditorio. En el municipio de Sonsón se adecuó el espacio de la organización María Martínez de Nielsen para hacer un equipamiento de procesamiento de frutas y hortalizas, y a ese espacio también se le dotó de unas maquinarias para ese propósito. Y finalmente en el municipio de La Unión se eligió como obra física de equipamiento comunitario un centro de acopio de frutas y verduras que también el proyecto ayudó a modificar. De esta manera el proyecto Páramo dejó y contribuyó con estas 4 obras en los 4 municipios. En el proceso, un logro fundamental fue descubrir que la transversalización del enfoque de género no es un añadido más al proyecto, sino que precisamente tiene que estar articulado a todos los componentes del mismo. Esto nos permitió poder trabajar más a fondo con hombres y mujeres y que ellos se reconocieran en el territorio, que reconocieran sus aportes, pero además también que reconocieran que es posible transformar las relaciones de inequidad que hemos construido durante mucho tiempo. Entonces eso fue fundamental en el proyecto. Para quienes asumieron la responsabilidad de acompañar y compartir sus saberes con la comunidad en este proyecto, quedan muchas enseñanzas y aspectos para resaltar. Fueron 2 años de un trabajo bonito de acompañamiento con las familias. La satisfacción que nos llevamos es que el proyecto fue integral, fue un proyecto que incluyó a toda la familia, que fueron beneficiados en diferentes áreas, contó con el componente psicosocial que era muy importante en esta zona tan afectada por el conflicto. Y nos vamos contentos porque realmente sentimos que las familias se sintieron acompañadas, tuvieron cambios significativos tanto en la forma de producción, de organizarse, y quedaron empoderados para seguir continuando un proceso que ya toca que ellos solos lo empiecen a caminar. Es un sentimiento de estar llena, de estar digamos integrada con este territorio, de haber comprendido las situaciones que se viven en cada familia, de entender las desigualdades pero en carne propia, de saber qué significa ser vulnerado en los derechos y también entender que lo que aportamos llenó los espacios de las familias, de los hogares, que hay una repercusión importante a nivel de las decisiones de carácter municipal y zonal, y que hay una aprehensión y una comprensión del territorio que implica que nos hemos generado como sujetos políticos y que en adelante estoy completamente segura que tanto las familias, las organizaciones como nosotros mismos como profesionales que participamos en este proyecto acompañando y las 4 instituciones nos enriquecimos muchísimo, crecimos y creció nuestra relación con el territorio de la zona de Páramo. Para el Departamento de la Prosperidad Social,
El proyecto Páramo ha sido de gran importancia debido a que se logró algo muy importante y fue la articulación entre las instituciones para llegar con más impacto y de una manera integral a las comunidades, en el componente productivo, en el componente psicosocial, en el componente de generación de ingresos, en los temas de habitabilidad y de infraestructura comunitaria. Fueron procesos bastante importantes para lograr en este momento avanzar hacia un paso de reconciliación en un territorio que ha sido tan golpeado por el conflicto.